No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBD San Rafael sea una iglesia saludable, generosa y piadosa, hermanos. Hermanos, el 25 de febrero del 2019, un equipo inglés de fútbol llamado el Chelsea inglés se enfrentaba contra otro equipo llamado el Manchester City. Era la final de la Copa de la Liga Inglesa. El partido estaba empatado, estaba en un buen momento, se fueron a tiempo extra y luego a penales y demás, como la Liga, un día estos, ¿verdad? Que llegaron hasta los penales. Y estaba intenso el asunto, pero el portero del Chelsea como que se lesiona. Y entonces el técnico lo ve y dice, va para los penales. Y va a poner al portero suplente, que además era exportero del otro equipo, o sea, sabía cómo tiraban ellos. Cuando llega el técnico y lo llama para la sustitución, le hizo el portero que está en ese momento. No. ¿Cómo que no? Y el técnico, usted lo ve en los videos, que se venga. Y le decía que no, que seguía jugando. Y según la FIFA, usted no puede sacar a nadie, tiene que ser voluntariamente. Y ahí estaba. Viera el arrebato que hizo el técnico en la banda, corrió de un lado para el otro, y el otro portero ahí suplente, qué vergüenza, como, ¿qué hago aquí, verdad? Esperando. Bueno, el titular decidió no salir. Se fueron a penales y este equipo perdió la final de la Copa. A partir de ahí, el que era en ese momento, hace 2 años, el mejor portero, mejor pagado del mundo, no sé, ahorita habrá otro, se vino un debacle y hasta el día de hoy le están buscando otro equipo para irse, ya no es ni titular ni nada. Pero hermanos, este muchacho cuestionó la autoridad de quien la tenía, que era su técnico. Nunca se había visto algo así, decía lo nunca antes visto. Él le decía que no y decidió quedarse, a pesar de que la autoridad le decía que saliera. Bueno, para que sepan, no quedó ahí, tuvo consecuencias, tuvo que pagar 157 millones de colones al tipo de cambio. Ahora, le decía a los de la mañana que eso es una semana de él de trabajo, ¿verdad? Vuelto, 157 millones. Pero dejó de jugar también, todo por un arrebato a la autoridad. Hermanos, todo por un berrinche, todo por no entender que en la vida hay autoridades y la autoridad debe respetarse. Hermanos, hoy hablaremos de autoridad, pero no de cualquier autoridad. Hablaremos de la autoridad de la verdad. Si hay una autoridad de la que nadie escape, de la autoridad de Dios, inclusive aquellos que no creen en Dios. Dios sigue teniendo autoridad. Quiero invitarle a que vaya a Marcos, por favor, capítulo 11. Marcos 11, leeremos del 27 al 33. Marcos 11 del 27 al 33, estaremos leyendo todos juntos. Marcos 11 del 27 al 33, la palabra del Señor. Seguimos, esta es la enseñanza expositiva número 73 de Marcos. Y ya estamos en la semana última de nuestro Señor en la narración. Lo leemos, lo lee conmigo por favor, respetando todos los signos de puntuación. 1, 2 y 3. Volvieron entonces a Jerusalén. Los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Padre, gracias por darnos la oportunidad de meditar en su palabra, por habernos lo dado en la mañana, Señor, con la primera parte de su iglesia aquí, Señor. Y ahora, Señor, tanto con los hermanos, amigos que han venido, como aquellos que están siguiéndonos a través de estos medios de gracia común que usted ha dado, Señor, como las redes. Oro, Dios, para que hoy sea un día en que podamos salir claros de que usted tiene la autoridad a través de su palabra y que debemos someternos a ella. Si hubiera alguien, Dios, en este lugar o en la transmisión que aún no te conoce como Señor, por favor, Espíritu Santo, Dios, trabaja en su corazón y en su vida, proveyendo arrepentimiento y fe, para que hoy sea el mejor día de su vida,
el día que logre conocerte como Salvador. Sé exaltado y glorificado, Padre, quita todo distractor y que podamos sentarnos en su palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Amados, pueden tomar su lugar. Gracias por estar de pie, a los que están en la transmisión también. Hermanos, hablemos un poco de contexto. Comencemos diciendo esto. Solo existe una autoridad suprema en la vida. Y esa autoridad es quien ha delegado todas las demás autoridades. Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. En nuestro relato estamos en el martes de la Semana de la Pasión. Es un día muy largo, se va a extender hasta el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Jesús ayer, el lunes, había defendido lo correcto, ¿lo recuerda? Estuvimos hablando de que Él entró en el templo con autoridad, disolvió todo lo que impedía que los gentiles pudieran adorar al Señor, regañó a las personas, les enseñó que lo suyo era casa de adoración, no una cueva de ladrones, y los principales sacerdotes terminaron buscando cómo matarle. Se había, en buen tico, digámoslo de esta manera, agarrado con las personas, y todavía terminaron esa conversación que tenían para ver cómo le mataban. Y Jesús había salido a dormir a Betania. Había vuelto temprano y con la higuera seca de camino les había dado una enseñanza más sobre la convicción piadosa de tener fe. Ya les había enseñado la convicción piadosa de hacer lo que Él pidiera. Ya les había enseñado la convicción piadosa, hermanos, de defender lo correcto. Y ahorita van camino al templo. Entonces ellos, los discípulos, tienen fresco la fe en Dios. Porque fue cuando Jesús les dijo en la higuera, si ustedes tuvieran fe, y les explicó que la fe iba a determinar lo que pedían, lo que esperaban y lo que harían. Ellos tenían fresco eso. Y los sacerdotes, los escribas y los ancianos tenían fresco que debía matar a Jesús. Ya no podía más con el Señor. Y así entramos al versículo 27, mis amados hermanos. Marcos 11:27 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, la mención de que volvieron a Jerusalén revela un propósito en la mente del evangelista, de afirmar que realmente los hechos ocurrieron ahí. ¿Por qué, hermanos? Todo el contexto de la pasión de Cristo fue en la ciudad donde el rey debía ser proclamado como máxima autoridad de la nación, pero se convertiría en el lugar donde matarían al ungido que tanto decidían o decían que estaban esperando. El lugar donde iba a sentarse el rey que esperaban, el Mesías, era el lugar donde le iban a matar. Y los evangelistas tienen claro eso. Y el Espíritu Santo lo tiene tan claro que inspira a los evangelistas para que dejen claro que todo esto se da en Jerusalén. Hermanos, también dice otra cosa, el versículo 27, volvieron a Jerusalén y luego dice, y andando él por el templo. Esto nos muestra dos cosas, que las cosas habían cambiado desde ayer y que el lugar seguía con las regulaciones dadas por Cristo. Y segundo, hermanos, nos muestra la autoridad que Jesús tenía. No fue tomado como un loco, no fue alguien que llegó y hizo esto, todo el mundo, ¿qué le pasa? Y volvieron otra vez a lo mismo, no. Los hizo reconocer el error en el que estaban. Y ahora que el pueblo reconocía la autoridad de él, que esto no era nada nuevo, por cierto. Hermanos, nosotros tenemos referencias al pueblo reconociendo la autoridad de Cristo desde el puro comienzo de su ministerio. La autoridad suya destacaba en todas las áreas. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1. No pierde el capítulo 11, pero vea lo que dice Marcos 1, 22 y 27. Marcos 1, 22 y 27. Marcos 1, 22 dice, hablando del pueblo, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen? Hermanos, la gente reconocía la autoridad de Cristo y la reconocía de una manera diferente a la autoridad de los religiosos. ¿Por qué? Déjenme darles 5 razones. Primero, porque Jesús habló la verdad. Jesús dijo en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso hacía Jesús, hablaba la verdad. Mientras que los sermones de los escribas se caracterizaban por razonamientos evasivos. 2, el Señor enseñó cosas de tremendo significado. Él hablaba acerca de la vida, de la muerte, de la eternidad. Pero los fariseos enseñaban cosas triviales. ¿Se acuerda cuando llegaron y le dijeron, Jesús, sus discípulos no se lavan las manos?
Y Jesús les dice, ojalá se prepararon por lo que está dentro de ustedes. Deberían preocuparse por eso. En Mateo 23:23 Jesús les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, le prestaban atención a cosas que no eran. Jesús les dice, esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Número 3, ¿por qué la autoridad de Cristo era diferente a la de los fariseos? Porque su predicación tenía un sistema. En cambio, los religiosos divagaban en el Talmud, que era una serie de tradiciones que ellos habían ido unificando. Número 4, él hablaba mostrando amor hacia la gente, como aquel que se preocupaba del destino eterno de sus oyentes y les guiaba hacia el Padre y su amor. Se acercaban los niños a estar con él. Uno se da cuenta cuando alguien es buena gente si los niños se le acercan. No, no es broma. Hay niños que tienen miedo, ¿verdad? Pero hay niños que usted los ve y se acercan. Ayer hubo un muchachito como de 12 años. Antes de irse se acercó al hermano Esteban y le dio un abrazo. ¿Cuál COVID? Dijo ese muchacho. Y le dice, hasta luego, maestro salvación, por un drama que hicieron. Se quedó cosa en la mente, ¿verdad? O sea, Esteban es buena gente, estoy diciendo eso. Hermanos, Jesús era muy diferente a los fariseos. Dice la Biblia en Marcos 12:40 que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. Número 5, finalmente, la autoridad de Cristo, y esto es lo más importante, hermanos. Él hablaba con autoridad porque su mensaje venía directamente del corazón y la mente del Padre, Juan 8:26. Su mensaje procedía del alma misma y de las Escrituras. En cambio, los fariseos, los religiosos, tomaban ideas de fuentes falibles. Un escriba citaba a otro escriba. Ellos procuraban sacar agua de cisternas rotas, como dice Jeremías 2:13. En cambio Jesús sacaba agua de sí mismo, la fuente de agua viva. Bueno, hermanos, un grupo como estos, que se contraponían a la autoridad de Cristo, dice el versículo, sigamos leyendo, 27, vinieron a él, principales sacerdotes, escribas y ancianos. Hermanos, sacerdotes, escribas y ancianos eran parte del grupo llamado el Sanedrín. ¿Han escuchado de él? Aunque no se puede asegurar, varios comentaristas coinciden en que la delegación era casi oficial de parte del grupo que representaba la autoridad religiosa en esta época. Ellos también ya tenían un plan de cómo iban a matar a Jesús. Su plan era el siguiente: vamos a ir donde Jesús, vamos a hacerle preguntas que lo hagan blasfemar a él, y cuando él blasfeme vamos a tener testigos que lo escuchen y lo condenemos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia en Números 35:30. Ellos eran muy observadores de la ley. Números 35:30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Ellos prepararon 4 preguntas para probar a Jesús. Y aquí viene la primera. En las siguientes enseñanzas veremos las demás. Por eso se encuentra 4 preguntas. Punto número 1 en nuestro bosquejo: la autoridad cuestionada. Versículo 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Hermanos, esta pregunta era como una pregunta de papeles invertidos. Yo no sé cómo llamarla. Ellos sabían que Jesús tenía más autoridad que ellos. Les había quedado explícito muchas veces. El día anterior les había quedado claro quién tenía la autoridad, a tal punto que al día siguiente las cosas seguían el orden que dio Jesús, no que habían dado los fariseos. Ellos mismos sabían la autoridad del Señor. Era imposible negar lo visible, pero su orgullo no los dejaba reconocerla. Y agarra esta idea: el orgullo no los dejaba reconocerla. Ahora, cuando uno va al contexto de Mateo, el sinóptico de Mateo, usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas se le llaman evangelios sinópticos. Sinópticos viene de una misma óptica porque cuentan la historia y le agregan detalles, cada uno un color. Dice que Jesús estaba enseñando. Entonces trata de imaginarse el cuadro de lo que está pasando. Está Jesús con un grupo enseñándoles y viene una comitiva, un grupo que se acerca. Todo el mundo sabe que son los oficiales de la ley, los escribas, el Sanedrín. Y cuando se acercan le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te da autoridad para hacer estas cosas? ¿Para qué? Aunque podría ser la enseñanza que está dando, es casi un hecho que se está refiriendo a lo que había dicho el día anterior. Ellos estaban, ¿cómo decirlo en buen tico? Perdóneme la expresión, ellos estaban picados, digámoslo de esta forma, ¿está bien? Dice, ¿cómo Jesús? Fueron a confrontarlo enfrente de la gente. ¿Cuál era su fin? Dejar mal al Señor, hermanos.
y como hemos dicho, provocar que reiterara que su autoridad venía del Padre y así acusarlo de blasfemia. Entonces Jesús hace lo siguiente, Jesús le contesta con otra pregunta. Ahora alguien podría decir, qué maleducado el Señor, ¿por qué no le responde? Y le pregunta. Bueno, hermanos, en el contexto histórico, los rabinos tenían esta práctica de que una pregunta se respondía con otra pregunta, y eso era para que ellos analizaran la profundidad de lo que estaban diciendo. Hacía que la conversación se pensara más profundamente sobre el asunto en cuestión. Entonces, punto número 2, la autoridad analizada. Versículo número 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Jesús le dice, respondedme. La pregunta de Jesús de rabino a rabinos tenía implícita la exhortación a que le dieran respuesta. 2 veces le dijo en imperativo, respondedme. O sea, tenían que responder. Hermano, la pregunta de Jesús involucraba a aquel de quien el maestro dijo, de Juan el Bautista, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28 dice eso. Y los fariseos tenían tamaño problema. ¿Por qué, hermanos? Porque la pregunta del versículo 30, en otras palabras, está diciéndole, respóndanme, ¿Dios estaba detrás de la misión del Bautista o no? Esa es la pregunta que le está haciendo. La palabra aquí que es el bautismo de Juan, bautismo es un eufemismo para referirse a todo el ministerio de Juan, porque el bautismo era lo más relevante que Juan hacía para el arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, si ellos no eran capaces de afirmar la autoridad de quien preparó el camino del Señor, ¿cómo iban a afirmar al Señor? Y si ellos reconocían la autoridad de Juan el Bautista, tenían que reconocer la autoridad de Cristo. Claramente no afirmarían a Juan por la razón ya mencionada. Pero bueno, también por otra razón, ellos tenían su historia con Juan. Vaya a Mateo, por favor, capítulo 3. No pierda Marcos 11, pero en Mateo 3, ¿qué será que ellos no podían afirmar a Juan? Bueno, por lo que les mencioné, era afirmar también después eventualmente a Cristo. Pero vean esto, vean la relación que tenía Juan con estos grupos. Mateo 3, versículos 7 al 12. Ya lo encontramos, amén, hermanos. Dice, al ver él, está hablando el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, bienvenidos. No, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se imagina que usted llega a la casa y que alguien le diga, generación de víboras, ¿verdad? Y vean lo que sigue diciéndoles. Les dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Hermanos, Juan el Bautista le dijo que eran unas víboras. Les mencionó que no existían frutos verdaderos que evidenciaran un arrepentimiento genuino. Les hizo ver que su confianza como descendientes físicos de Abraham no era nada delante de Dios. Y prácticamente los condenó al infierno. Por este motivo, el relato da a entender que se hicieron a un costado. Vea lo que dice el versículo siguiente, 31, Marcos 10, 31, volvemos al Marcos. Entonces ellos discutían entre sí. Por ese motivo, da a entender que hicieron un costado y comenzaron a conversar entre ellos. Estaban buscando una respuesta. Se habían acercado, preguntaron, Jesús les dijo, bueno, respóndame esto y luego yo le respondo. El bautismo de Juan del cielo de los hombres. Se aleja la comitiva a un ladito y se ponen a discutir entre ellos. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? En su análisis de la autoridad llegaron a la conclusión que reconocer su bautismo, o sea, otra vez un eufemismo para todo el ministerio de Juan, era reconocer que tenía autoridad del cielo y por ende era reconocer que Jesús, de que Juan el Bautista dijo que era mayor que él, tenía la autoridad para haber purificado el templo y para todo lo que había hecho en todos los encuentros que en 3 años habían tenido. Y claro, era reconocer la falsedad de su religión.
31. Si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? 32. Y si decimos de los hombres, y puntos suspensivos, ¿qué más siguieron hablando? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Hermanos, vaya por favor conmigo a Lucas 20, sin perder Marcos. Es que quiero que vea explícitamente cómo es que temían al pueblo. Lucas 20, por favor. El pasaje sinóptico del que estamos estudiando. Veo lo que dice Lucas 20, el versículo 6. Lucas 26 dice, y si decimos de los hombres, ¿qué va a pasar? Todo el pueblo, ya llegó. ¿Qué dice todo el pueblo? ¿Qué dice ahí? Nos apedreará. Hermanos, le tenían miedo al pueblo. Es más, le tenía más miedo al pueblo que al Señor. Este análisis sabe que evidenció que este grupo era uno que solo estaba interesado en mantener su status quo, no en la verdad, sino en mantener su control. Así que su respuesta fue una mentira, porque respondieron, versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Era mentira, sí sabían, claro que sabían, pero dijeron no sabemos. Punto número 3 de nuestro bosquejo. La autoridad cuestionada, la autoridad analizada, y ahora punto número 3, la autoridad ratificada. Jesús le respondió, 33, entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sí sabían la respuesta, pero no querían rectificar la autoridad de Cristo, aunque todo el mundo lo supiera. Les pasó porque amaban más la gloria de los hombres, por eso preferían no sujetarse a la autoridad de Cristo. Hermano, la respuesta de Jesús no hizo más que ratificar su autoridad. Si ellos realmente no creían en la autoridad de Jesús, lo hubieran instigado a responder. Jesús, pero respóndanos. Ellos no instigaron a responder. Jesús 2 veces le dijo, respondedme, pero ellos no. Ellos sabían quién tenía la autoridad, hermanos. Tanto los fariseos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, como los que estaban ahí, sabían que Jesús tenía más autoridad que ellos. Jesús mismo les había dicho en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Hermanos, si ellos realmente hubieran sido tan celosos con honrar a Dios y hacer su voluntad, se habrían sujetado a la autoridad de Cristo. Pero claramente su fin no era hacer la voluntad de Dios. Amaba más la gloria de los hombres como los gobernantes. Dice a los gobernantes, Juan 12, 42 y 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Confesar la autoridad de Cristo significaba ser expulsados del lugar donde esperaban al Mesías. ¿Por qué hacían esto y no lo confesaban? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Claramente el fin no era hacer la voluntad de Dios. Amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, hermanos, amigos, ¿qué aprendemos nosotros? Estos hombres nunca quisieron desarrollar la convicción piadosa de reconocer la autoridad de Jesús. Sabían que si Jesús era la verdad encarnada, debían sujetarse a dicha verdad, pero eso significaba renunciar a sí mismos. Porque, hermanos, en última instancia todo se reduce a quien tiene la autoridad en tu vida. Tu forma de vivir y comportarte estará determinado por ello. Si usted ocupa que alguien se lo diga, yo con mucho gusto lo puedo hacer. Hermanos, Dios tiene la autoridad por encima de cualquier persona y cualquier circunstancia. Amén, hermanos. Dios tiene esa autoridad. Las circunstancias están subordinadas a la autoridad de Dios. Las regiones celestes están subordinadas a la autoridad de Dios. La naturaleza está subordinada a la autoridad de Dios. Y entonces toda la creación se sujeta a la autoridad de Dios, excepto alguien. El hombre. Pero le digo una cosa, y con hombre me refiero a todo el género humano. Eso no exime a nadie de su responsabilidad y las consecuencias que le arrastran por su desobediencia a la autoridad. Dios es autoridad porque Él es Dios, no por lo que Él haya hecho o haya dejado de hacer. Incluso si Dios no hiciera nada, Él sigue teniendo toda la autoridad por quien Él es, no por lo que Él hace. Pero nosotros nos hemos rebelado contra esa autoridad y buscamos nuestros propios medios, hacer nuestra necia voluntad.
El ser humano se ha autoproclamado rey de su vida. Se ha puesto como su máxima autoridad y por eso lleva siglos echando a perder todo. Desde que cuestionaron la autoridad de Dios en el Génesis, neciamente el ser humano sigue actuando tras su malvado corazón. Ahora, y déjeme decir esto, uno entiende que eso se dé en aquel que está muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ajeno a la vida espiritual. Y no con eso estoy diciendo que son ajenos a dar cuentas, porque Romanos 2 dice que nadie se puede excusar delante de Dios, y todos darán cuenta delante de Dios. Pero hermanos, yo entiendo en gente que nunca ha escuchado el evangelio. Pero ¿cómo es posible que los creyentes, los que nos decimos hijos de Dios, sigamos viviendo queriendo hacer caso omiso a la autoridad de Dios en nuestra vida? La pregunta que está aquí en el 11:28, hermanos, se replica en la actualidad, solo que quien ahora pregunta es quien tiene la potestad de preguntar. El 28, la pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dios tiene todo el derecho de decirle a su hijo, a su hija, a usted, a mí, ¿con qué autoridad peca? ¿Con qué autoridad decidís cuánto de tu tiempo, de tu servicio, de tu dinero, de tu corazón darme? ¿Quién te dio autoridad para eso? Hermano, le hemos usurpado la autoridad que solo el Señor tiene a través de las Escrituras en nuestra vida. No tenemos la convicción piadosa de reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, porque si así fuera, seríamos 1000 veces más de lo que ya somos hoy. Oraríamos más, leeríamos más la Biblia, serviríamos más, nos congregaríamos más, ofrendaríamos más, nos alejaríamos más del pecado, nos retiraríamos de aquello que no agrada a Dios. Nuestro corazón anhelaría más y más y más a quien es la autoridad de nuestra vida. Pero estamos envanecidos, hermanos. Somos orgullosos. Y decimos, somos una iglesia saludable. Y a veces lo hacemos con orgullo, hermanos, comparándonos con otras, cuando nuestro punto de comparación debe ser Cristo siempre. No hay otro punto para compararnos. Por eso no podemos olvidar que la parte importante es, juntos lucharemos para ser una iglesia saludable. Porque la obra del Señor se perfecciona cuando su iglesia esté con Él en el cielo, no antes. Pero estamos tan envanecidos a veces. Oh, hermanos, cuánto orgullo está en nuestro corazón. Nuestra obediencia, nuestra humildad y nuestra autoridad se resisten a venir humillados cada día. Y como lo vemos en enseñanzas pasadas, reconocer la misericordia de Dios. Y a menos que estemos dispuestos a reconocer su autoridad, mediante su voluntad, nuestras peticiones son nulas. Dios no tiene por qué responder peticiones a quien sabe que una vez obtenga lo que quería, lo usará para enseñorearse de él. Y eso aplica para todo, hermanos. Yo conozco creyentes que pidieron un hijo a Dios, que oraron por un hijo a Dios, que obtuvieron su hijo y su hijo se convirtió en su ídolo. Y donde Dios dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23, 13 y 14. Ellos dicen, no, a mi hijo no. Le han robado la autoridad de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Proverbios 13 a 24 dicen, no, a mi hijo no. Pero la Biblia dice así, no me importa, a mi hijo no. Idolatran a sus hijos. Hermanos, creyentes que pidieron al Señor que les cuide el empleo en la pandemia y siguen con su trabajo y no son generosos con la obra de Dios. Creyentes que oran por una iglesia saludable, pero una vez que la encuentran, la tratan con menosprecio. Cuando Jesús dijo que debemos de amar a su desposada. Yo no quisiera que nadie llegara y tratara con menosprecio a mi esposa. Usted tampoco, ¿verdad que no, caballero que está casado? ¿Y por qué tratamos con menosprecio a la desposada de Cristo? ¿Qué nos pasa? Yo le digo algo, muchos lugares que se proclaman iglesia de Cristo huelen a putrefacción de orgullo, de soberbia. Han primado muchas cosas por encima de la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra no es su autoridad. Lamentablemente la iglesia está enferma, hermanos, y está enferma porque los creyentes están enfermos, y la enfermedad es la rebelión en contra de la autoridad de la palabra. Le hemos usurpado la autoridad al Señor. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque no hay convicción de que esta es la autoridad de Dios.
Hermano, la IBB debemos cada uno luchar para que nuestra carne esté en servidumbre y todo nuestro ser honre a Dios en todas las áreas, para que esta iglesia pueda honrar a Dios en todas las áreas. Amén, hermanos. Hay que hacerlo así. Papá, deje de pedir autoridad en su hogar si su autoridad no es la palabra de Dios. Hijos, dejen de pedir respeto si usted no respeta la palabra de Dios. Dejen de pedir la bendición de Dios si no mostramos un genuino agradecimiento por la bendición más grande que hemos recibido, que es la salvación. Hay creyentes que fueron salvos y nunca agradecieron más por su salvación. ¿Cómo lo sé? Por su comportamiento. Deje de darle a Dios migajas de su servicio, de su tiempo, de su dinero, de sus prioridades, de sus deseos. Dios es rey, Él no es un pordiosero. Si a alguien le calza el título de pordiosero espiritual, somos a nosotros. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén, hermanos. Quiero darle 3 puntos que son necesarios para reconocer la autoridad de la palabra en nuestra vida. Punto número 1, reconocer la autoridad es una cuestión de obediencia. Si usted quiere desarrollar la convicción piadosa de reconocer la autoridad de Cristo, comience obedeciendo su palabra. Usted sabe qué tanto esta convicción está en su vida, dependiendo de qué tanto obedece la Escritura. No deje de meditar en la Escritura varias veces al día. En ella está la manera de obedecer al Señor. ¿No hemos cantado que esto es más deseable que el oro y que la miel? ¿Será que mentimos cuando cantamos? No negocie la parte de la Biblia que va a obedecer y que no. ¿Sabe por qué aquí estudiamos expositivo continuo? Porque yo no tengo autoridad para decidir qué enseño y qué no. Si el Señor dejó así su palabra, sí lo estudiamos. Número 2, reconocer la autoridad es una cuestión de humildad. Nuestro orgullo se opone a que reconozcamos que estamos mal y que hay que cambiar. Y hermano, déjeme decirle una cosa. Aquí ninguno puede decir que ya sabe lo que tiene que saber o que es tan piadoso como tiene que ser. El Señor destruya su corazón y lo quebrante para que usted reconozca que hay una autoridad y nos falta mucho para llegar al estándar que quiere. Nuestro punto de comparación no puede ser nadie más que el Señor. Hay que tener cuidados, hermanitos. A veces nos jactamos, hermanitos. Yo creo que luchamos por ser una iglesia saludable, amén, hermanos, pero no para ser mejor que cualquier otra congregación. Nuestro fin es poder honrar y glorificar a Dios. Tenemos que cuidarnos del orgullo corporativo, hermanos. Si tenemos algo bueno, está en Cristo y nada más. Solo Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, hermanos. ¿Saben? Nuestro orgullo se opone a que nos digan o nos pidan algo, hermanos. Si Dios ha puesto autoridad, debemos sujetarnos a ella por amor a Dios. Romanos 13, 1 y 2 habla de eso. Así, buscar sujetarse a la autoridad puesta por Dios, a menos que sea en oposición a la palabra, es una muestra de humildad. Y no hacerlo es una muestra de orgullo. Hermano, no es fácil sujetarnos al gobierno, a un jefe, a una persona que no siempre parece hacer méritos para obedecerle. Pero usted no obedece a su jefe por él. Lo obedece porque usted está honrando a Dios. ¿Sabe por qué pagamos impuestos? Lo hacemos para Dios. Cada vez que obedeces una tarea que designada, debes hacerlo para Dios. Cada vez que te pide algo tu papá, hijo, lo obedeces porque es una manera de glorificar a Dios. Cada vez que un hermano en la fe que está dirigiendo un ministerio te pide algo, también lo hacemos para gloria de Dios. Y entonces reconocer la autoridad delegada por la Escritura, reconocer la autoridad de Dios es una cuestión de humildad. Punto número 3, reconocer la autoridad también es una cuestión de señorío. La convicción de reconocer la autoridad de la Escritura para poder entender que Dios es Dios y su señorío no es negociable, hermanos. Él debe ser en todo Señor, amén, porque Él ya es en todo Señor. Su señorío es reconocido cuando en medio de las situaciones glorifico su nombre y alabo su misericordia. Es mi forma de decir, Señor, gracias, porque aunque no entienda lo que sucede, usted es mi autoridad y es mi Señor. Y si la autoridad de los cielos ha permitido eso, Él sabrá por qué lo hace. Tememos y le agradecemos que seguimos con vida, aunque debemos ser consumidos cada día.
Muchos pretenden reconocer la autoridad de Jesús, pero sin sujetarse a su señorío. No existe eso. No existe. Ese binomio es imposible para creyentes. Si yo digo que es mi Salvador, ya fue mi Señor. Usted que conoce algo de Biblia, Romanos 10, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, hermanos. El Señor, el dueño que decide cómo hace las cosas y cuándo las hace. Creyente, la autoridad del Señor está sobre nosotros y Él es quien debe ser nuestro Señor. Así que concluimos. Quiero hacerle preguntas, por favor mediten usted. No piense en nadie más, piense en su vida. Usted tiene la convicción piadosa de reconocer la autoridad de la palabra. Usted tiene esa convicción. Porque en ella vemos la voluntad de Dios. La autoridad de Cristo está presente en todas las áreas de nuestra vida. En tu vida, en tu perdón, en tu amor, en tu tiempo, en tus finanzas, en tu servicio, en tus relaciones familiares, en tu vida de padre, de madre, de hijo, de cónyuge. Está la autoridad ahí. Otra vez, Dios tiene todo el derecho de decirle a su hijo, a su hija, a usted y a mí, ¿con qué autoridad peca? Cada vez que usted vaya a pecar, diga, ¿con qué autoridad estoy pecando? Dios no ha delegado esa autoridad. Cada vez que usted sea tentado, hermano, antes de ceder a la tentación, piense que el pecado es la muestra más clara que en tu vida la autoridad es usted mismo y no el Señor. Y pregunte, ¿quién te dio autoridad para hacer eso? Y en ese momento busque orar y pedirle al Señor que no te permita sentirte que tenés derecho a usurpar su autoridad. Cuando usted vaya a decir algo, vaya a ver algo, usted en ese momento deténgase y váyase y ore y dígale, Señor, perdóname porque la autoridad es usted, no yo. Usted está con su esposo y va a discutir, váyase. No me deje hablando solo, deje hablando solo, váyase, enciérrese y ore. Dígale, Dios, no me permita pecar en contra de mi esposo y usurpar su autoridad. No me permita pecar en contra de mi esposa, de mi padre, de mi madre, de mi jefe y usurpar su autoridad. Hay que hacerlo así, hermanos. Cuando usted tenga ganas de sentirse resentido, ¿quién le dio la autoridad para resentirse? ¿Quién? Cuando vaya a discutir por algo que no es bíblico, ¿quién le dio autoridad para discutir y agarrarse por eso? Cuando usted vaya a escuchar o a ver algo que no edifica su alma, ¿quién le dio autoridad para contristar su espíritu? El Espíritu Santo de Dios que mora en los creyentes. Cuando usted se vaya a acostar sin leer la Biblia, hermanos, ¿quién nos dio autoridad para hacer eso? ¿Cómo yo decido no alimentarme la Escritura? Es que no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Quién dio esa autoridad? Hermanos, nuestra respuesta en nuestra mente, corazón, nuestra forma de actuar, siempre tiene que ser cuando hagamos algo esto porque la autoridad de la Escritura me enseña que debo hacerlo. Y nada más. Si usted no encuentra respaldo en la autoridad de la Escritura, mejor no lo haga. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Póngase en pie, por favor. Señor, estamos tan lejos de ser lo que usted quiere que seamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque cada día queremos construir un ídolo con nosotros mismos y nosotros tomar las decisiones como si tuviéramos autoridad. Olvidamos que hemos sido comprados por precio, Señor. Perdónanos, Dios, por el envanecimiento, el orgullo tremendo que nos hace tomar decisiones por cabezones, Dios. Padre, yo oro por si alguien está aquí o nos está viendo que aún no te conoce como Salvador, pero ante todo como Señor. Padre, yo no oro por si alguien que está por primera vez viéndonos, escuchando, no, porque hay gente que puede pasar toda la vida en una iglesia pero nunca la pasó en usted, Cristo. Yo oro, Dios, por si alguien está siendo convicto ahorita, dándose cuenta que nunca ha dicho que usted sea Señor y no le ha dado la autoridad que usted se merece, para que hoy sea ese día, Dios, en que se entregue a usted. Señor,
Nos envanecemos tanto. Dice su palabra, Dios, que tenemos que humillarnos para que su mano nos exalte cuando fuera el tiempo, Dios. A veces nos creemos tanto y no somos nada y así mismo nos engañamos. Yo oro, Dios, para que usted nos ayude a reconocer en obediencia, humildad, su señorío, Dios. Señor, aléjanos de no hacer las cosas conforme a su voluntad. Que esta su iglesia, Dios, siempre recuerde que si hay algo que destacar en ella, es usted, Cristo, y nada más. Usted es el centro, Dios. Usted tiene que ser siempre el centro. Elimine los corazones nuestros, Dios, cualquier tipo de resentimiento, dolor, amargura, rencor, mal carácter, ira, soberbia, lo que sea, Dios, que atente contra la autoridad suya. No queremos enseñorearnos. Ayúdanos, Jesús, por favor. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén.